telón de la expectación se alzaba una vez más, prometiendo un nuevo festín de emociones y controversias en el siempre hambriento panorama de la telerrealidad española. Pero lo que nadie anticipaba era que el estreno de La Casa de los Gemelos 2 no solo sería un debut, sino el escenario de un auténtico terremoto, una implosión mediática orquestada por la figura más inesperada. Kiko Hernández, el otrora indiscutible rey del cuché y azote de la crónica social, irrumpía de nuevo con la fuerza de un huracán desatado, pero esta vez su papel de maestro de ceremonias era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. Su reaparición no marcaba un regreso triunfal, sino el inicio de una guerra abierta, una declaración de intenciones que destapaba las heridas más profundas del pasado televisivo. Antes de sumergirnos aún más en este torbellino de acusaciones y verdades a medias, si aún no formas parte de la comunidad de tus 50 favoritos, este es el momento de unirte a nosotros, de activar esa campanita para no perderte ni un solo detalle de estas crónicas inconfesables que te traemos. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos acompañas en este viaje por la verdad? ¿Y qué piensas de esta reinvención forzosa de Kiko Hernández, de este Kiko que ahora arremete contra aquello que un día fue su casa y su sustento? Durante años y años, la imagen de Kiko Hernández estuvo inexorablemente ligada al brillo y al poder de un gigante de la comunicación, Mediaset. Fue la mano derecha, el confidente de secretos, el estandarte de programas que definieron una era, percibido como el niño mimado de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los pilares de La fábrica de la tele. Su trayectoria en Sálvame, el programa que se convirtió en el epicentro del universo del corazón, le otorgó una visibilidad sin precedentes y unos emolumentos que ascendían a cifras millonarias, cimentando su estatus de figura intocable, un auténtico icono del periodismo rosa más mordaz y directo. Sin embargo, ese idilio con el poder, esa simbiosis perfecta entre personaje y cadena, llegó a su abrupto final cuando el teléfono dejó de sonar y las puertas de Mediaset se cerraron para él, quizás para siempre. Es entonces cuando se produce una metamorfosis asombrosa, una transformación digna del más dramático de los guiones. El Kiko leal y silente de ayer se convierte en el adalid de la crítica feroz, un Quijote mediático que arremete, con una furia desmedida, contra el mismo imperio que lo vio nacer y crecer. Esta nueva cruzada, nacida de la amargura del olvido, plantea una pregunta incómoda. ¿Es genuina su denuncia o es una venganza disfrazada, un último intento desesperado por aferrarse al protagonismo? El escenario de esta explosión no podía ser otro que un nuevo formato, La Casa de los Gemelos 2, un reality de Telemundo que prometía frescura y controversia, intentando redefinir los límites del entretenimiento digital. Los hermanos gemelos, figuras emergentes de las redes sociales, buscaban en Kiko Hernández al maestro de ceremonias perfecto, a la figura con el bagaje y el carisma para catapultar su ambicioso proyecto a la estratosfera de la viralidad. Pero ¿estaban realmente preparados para el fuego que Kiko estaba a punto de desatar? El casting del programa, dicho sea de paso, no se rompió la cabeza en la originalidad, recurriendo a un compendio de personalidades ya conocidas por sus movidas polémicas en redes sociales, o directamente por su paso por universos televisivos, como La Isla de las Tentaciones. Este nuevo formato, con su estética de botox, ácido hialurónico y tacones de 24 centímetros, se presentaba como una alternativa. Un nuevo producto que debía aprender de los errores del pasado, según las propias palabras de Hernández. Él mismo, con una soberbia apenas disimulada, proclamaba que iba a enseñar a hacer realities, a pesar de sus propias y recientes condenas judiciales, fruto quizás de las enseñanzas de sus antiguos mentores. Lo que Kiko no sabía, o quizás sí, y lo ignoró deliberadamente, era que el destino tenía preparado un giro aún más retorcido para el flamante show. El espectáculo, concebido para ser un hito, apenas resistiría una hora en directo antes de su abrupto e ignominioso cierre, dejando una estela de interrogantes y una revelación aún más inquietante. La verdadera bomba, el clímax de esta hipocresía desmedida, llegó con las declaraciones de Kiko Hernández, unas palabras que resonaron con la fuerza de un trueno en el firmamento mediático. Él, con un aplomo escalofriante, afirmaba que este reality show tiene que ir muy bien porque aquí no han violado a nadie. Estas palabras, pronunciadas en un contexto tan delicado, no eran una mera opinión, eran una estocada directa,
una alusión macabra al episodio más oscuro y doloroso en la historia de Gran Hermano, la agresión sexual a Carlota Prado. Un suceso que no solo sumió al formato en una profunda crisis de imagen, sino que lo arrastró a una ruina casi absoluta, provocando la cancelación de ediciones y un escrutinio legal sin precedentes. Recordemos que la polémica Carlota Prado no solo destrozó la credibilidad del formato, sino que se saldó con una condena contra el agresor, un hecho de una gravedad incuestionable que dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Y aquí es donde la indignación se hace insoportable, donde la verdad se retuerce en una contorsión obscena. Kiko Hernández, el mismo hombre que durante años y años, mientras trabajaba en el corazón de Sálvame, guardó un silencio sepulcral, no dijo ni mu, se tragó cada palabra sobre la agresión a Carlota Prado. Su lengua, antes afilada, parecía haberse congelado por un pacto de silencio, un silencio conveniente que protegía su posición y su sueldo millonario dentro de Telecinco. Pero ahora, exiliado de ese imperio televisivo, fuera de los focos que le daban lustre, la máscara cae y la conveniencia se viste de denuncia. Kiko, con el cinismo más descarado, se erige en abanderado de una justicia tardía, utilizando la tragedia de Carlota Prado para destrozar la imagen de Gran Hermano, un programa que ya estaba tocado de muerte. ¿Es esta una cruzada moral o un mero ajuste de cuentas? ¿Un intento por capitalizar la miseria ajena para su propio beneficio? La respuesta parece evidente. Todo por la pasta, la misma pasta que antes le compró su silencio, ahora le financia su feroz ataque, revelando al mismo personaje, zafio y carroñero de hace años, un manipulador maestro en el arte de la provocación sin escrúpulos. La prueba de la naturaleza efímera y problemática de La Casa de los Gemelos 2 no tardó en llegar, y fue un mazazo demoledor para las aspiraciones de Kiko y los gemelos. Apenas una hora después de su gran estreno, el reality tuvo que cerrar sus puertas de manera fulminante. La razón era grave, alarmante. Lo que se estaba emitiendo en directo no era legal, contraviniendo normativas que rigen este tipo de producciones. La intervención de la Guardia Civil en las instalaciones, personándose en el lugar de los hechos, es un testimonio escalofriante de la magnitud del despropósito. Un cierre vergonzoso que desmiente de plano cualquier pretensión de superioridad moral o técnica que Kiko pudiera haber esgrimido. La ironía es tan cruel como palpable. Kiko Hernández, que se jactaba de enseñar a hacer realities, de haber aprendido de los grandes de la televisión, presumiendo de su experiencia para crear un producto de puta madre, donde no se viola a nadie, se encontró con la cruda realidad de un cierre forzoso. La comparación entre un formato de YouTube y las exigencias de la televisión tradicional es ineludible. Patricia Pardo, desde el programa de Ana Rosa, no dudó en aludir a este reality de los gemelos en términos poco elogiosos, cuestionando cómo podían permitirse este tipo de contenido en una plataforma como YouTube cuando a ellos, en televisión, les exigían rigores y protocolos draconianos. Y tiene razón. Más allá de la gravedad del episodio de Carlota Prado, un evento terrorífico que debería haber puesto fin a cualquier edición de Gran Hermano, no se pueden equiparar la valía profesional de las producciones televisivas tradicionales con las improvisaciones que a veces se ven en plataformas digitales. La audiencia, al igual que nosotros, se queda atónita entre la incredulidad y la fascinación morbosa. Es el que hablen de mí, aunque sea mal elevado a la máxima potencia, una estrategia de visibilidad que garantiza titulares, aunque la dignidad quede en entredicho. Pero, ¿cuál es el precio de este circo mediático, de esta provocación constante? ¿Qué futuro le espera a un Kiko Hernández que, de ser el niño bonito de Mediaset, ha pasado a ser un agente libre con un currículum cada vez más diverso y polémico? De ser el eje del mal en Sálvame, de recibir la patada para unirse a los gemelos, su trayectoria profesional es un reflejo de su carácter inestable y oportunista. Radio Televisión Española, la cadena pública, ya no era una opción, algo evidente dado su historial. Sus quejas sobre los problemas con la policía de Melilla, en retrospectiva, adquieren un nuevo significado, pues, viendo el desbarajuste del programa del que era maestro de ceremonias, no extraña que la autoridad se interese por sus actos.
Este capítulo cierra con un amargo sabor a contradicción, con la imagen de un hombre que ha despotricado de unos y de otros, para terminar liderando un producto televisivo que, en su esencia, encapsula aquello que él mismo criticaba. Personajes de trayectorias complicadas, la Mae, el labrador, todos unidos en un caldero de polémica prefabricada. ¿Qué opinarán sus antiguos colegas de Mediaset? ¿Qué pensarán de esta traición abierta, de esta renegada venganza? Estas preguntas y muchas otras nos acompañarán mientras nos preparamos para el siguiente y aún más revelador capítulo de esta historia. El estruendo del fracaso de La Casa de los Gemelos 2 aún resonaba en el éter mediático, pero el verdadero clímax de este drama se gestaba lejos de los focos de aquel efímero reality. Como una sombra que emerge de las profundidades, la figura de Coto Matamoros se alzó para ofrecer una perspectiva devastadora, una disección sin piedad de la trayectoria y el carácter de Kiko Hernández. Su aparición en escena no era un mero reencuentro de antiguos compañeros, sino la detonación de una bomba de relojería, preparada para desvelar las capas más oscuras de una personalidad forjada entre el oportunismo y la ambición desmedida. La tensión era palpable, una danza macabra entre el pasado y el presente. El encuentro entre Kiko Hernández y Coto Matamoros fue un espectáculo de una frialdad gélida, un choque de titanes donde la indiferencia de uno se encontraba con la acusación punzante del otro. Nada más entrar, Coto fue recibido con un desdén calculado por Kiko. Ni una palabra, ni un gesto que denotara un atisbo de la cordialidad que, supuestamente, los unió en el pasado. Aquella escena, carente de cualquier atisbo de reconciliación, predecía un desenlace inevitable, un rosario de la aurora en el que las cuentas pendientes se saldarían sin piedad, dejando a la vista las cicatrices de una relación quebrada para siempre. Coto Matamoros, con la serenidad de quien conoce las profundidades del abismo ajeno, no se anduvo con rodeos, destapando una caja de Pandora repleta de verdades incómodas. Su canal se convirtió en el confesionario donde se revelaban aspectos que ningún otro medio había osado abordar hasta la fecha. Un relato que dibujaba a un Kiko Hernández acorralado por los problemas económicos, inmerso en una cuarta pregunta existencial. Las palabras de Coto eran un golpe certero, una narración que ponía al descubierto la precariedad de una situación que contrastaba brutalmente con la imagen de opulencia que Kiko siempre había proyectado. En este torbellino de acusaciones, Coto Matamoros no dudó en aludir a uno de los episodios más infames y controvertidos de la vida de Kiko Hernández, la invención de un cáncer de páncreas. Una historia que, en su momento, conmocionó a la opinión pública. Una estratagema que el propio Coto, con una indignación que no ocultaba, describió como una manipulación descarada, una muestra de la capacidad de Kiko para tejer telarañas de ficción en beneficio propio. ¿Cómo es posible que un personaje público llegue tan lejos en su afán de notoriedad, utilizando una enfermedad tan devastadora como parte de su espectáculo personal? Las palabras de Coto Matamoros, a pesar de sus formas a menudo cuestionables, resonaron con la fuerza de verdades como templos. Él, que había sido testigo privilegiado de los entresijos de Sálvame, no titubeó al afirmar que Kiko Hernández había estado a merced del poder de Telecinco, tragando sapos y culebras simplemente por pasta. La alusión al cáncer inventado no era un ataque gratuito, sino la materialización de un patrón de comportamiento, una prueba irrefutable de que la avaricia y el afán de protagonismo siempre han sido el motor que impulsa las acciones de Kiko. Este reality va a ser buenísimo porque aquí no violan a nadie. La frase, pronunciada por Kiko Hernández en el calor del momento, se convirtió en el epítome de su contradicción más flagrante, la prueba definitiva de su doble moral. Durante años, mientras Carlota Prado sufría el calvario de una agresión sexual en Gran Hermano, Kiko permaneció en silencio, su voz amordazada por la lealtad a la cadena que le pagaba un sueldo millonario. El gato le había comido la lengua, o quizás la había vendido al mejor postor, sacrificando cualquier atisbo de ética por el confort de su posición. Ahora, fuera del manto protector de Telecinco, Kiko se siente liberado para hablar, para utilizar la tragedia ajena como arma arrojadiza contra sus antiguos empleadores. Esta selectividad en su indignación, esta tardía epifanía moral, es simplemente dantesca.
¿Qué pensarán en Mediaset de esta traición tan descarada, de este ataque frontal de quien fue uno de sus rostros más emblemáticos? La hipocresía de Kiko es tan vasta como el océano, tan profunda como el abismo que separa la decencia del interés personal. Las declaraciones de Patricia Pardo en El programa de Ana Rosa, aludiendo a La Casa de los Gemelos 2 en términos muy poco halagadores, no hacen sino corroborar la desconfianza generalizada. Ella cuestionaba cómo una plataforma como YouTube podía permitir este tipo de contenido, cuando a los profesionales de la televisión se les exigía un rigor y una ética inquebrantables. Y es que, aunque Gran Hermano y sus polémicas sean objeto de un debate encendido, la diferencia entre la producción y el respeto por ciertas líneas rojas es abismal, un abismo que Kiko Hernández ha demostrado ignorar o, peor aún, pisotear con total impunidad. El contraste entre la profesionalidad exigida en grandes producciones televisivas y la anarquía que a veces impera en ciertos formatos de YouTube es un abismo que la audiencia, con una mezcla de asombro e incredulidad, observa con perplejidad. No se pueden comparar los recursos, la infraestructura, ni la responsabilidad editorial de una cadena consolidada con las propuestas, a menudo improvisadas y desprovistas de filtros, que nacen en el universo digital. La frase «que hablen de mí, aunque sea mal» parece ser la máxima que guía a muchos en este nuevo panorama, pero el coste de esa visibilidad a toda costa puede ser irreparable. ¿Qué le depara el futuro profesional a Kiko Hernández, una figura que ha pasado de ser el eje del mal en Sálvame, el niño bonito de sus directores, a ser el maestro de ceremonias de un reality de escasa credibilidad que cerró por irregularidades legales? Este giro de 180 grados en su carrera, abandonando un imperio por una plataforma digital de dudosa reputación, no puede ser un cambio baladí. Las puertas de Radio Televisión Española, la cadena pública, ya se habían cerrado para él mucho antes, ante la evidencia de su estilo controvertido y su historial de polémicas, confirmando la trayectoria descendente de un personaje que parece navegar sin rumbo ni principios. Sus antiguas quejas sobre los problemas con la policía de Melilla, en un contexto diferente, ahora cobran un nuevo sentido, al ver el tipo de programas en los que se involucra. Sinceramente, no es de extrañar que la autoridad se interese por un personaje que se mueve en el filo de la legalidad y la ética, transformando cada aparición en un campo minado de controversias. El currículum que Kiko Hernández se está forjando es, sin duda, diverso, pero también profundamente problemático, una colección de decisiones cuestionables que ponen en jaque cualquier pretensión de ser un profesional serio. La última hora nos deja con la imagen de un Kiko Hernández que, después de años despotricando y señalando a otros, se ha convertido en el maestro de ceremonias de un producto televisivo que encarna todo aquello que criticaba. Un elenco de personajes con vidas y trayectorias complicadas, como El Labrador o La Mae, conforman un espectáculo que roza el esperpento. Si os adentráis en el estreno, en el directo, comprenderéis el nivel de desfachatez y la naturaleza de este nuevo circo. La traición, la hipocresía y el interés personal se han revelado como los verdaderos protagonistas de esta saga, dejando al descubierto la fragilidad de una carrera construida sobre arenas movedizas. Pero, ¿qué nos enseña la caída de un personaje como Kiko Hernández? Quizás que la verdad, por mucho que se intente manipular o silenciar, siempre encuentra su camino para salir a la luz, que las alianzas forjadas por el dinero son tan efímeras como las promesas rotas, y que, al final, la dignidad y la coherencia son valores que ningún cheque puede comprar, ni ninguna plataforma puede borrar. Este es el legado de un provocador, que en su último acto se ha devorado a sí mismo. Si te ha conmovido o indignado esta historia, no olvides suscribirte a Tus 50 favoritos para seguir desentrañando las verdades ocultas detrás de los personajes más controvertidos del panorama mediático. Nos vemos en los próximos vídeos, donde la verdad continuará desvelando.